Pensemos en esto. ¿Alguna vez te esforzaste y te esforzaste en algo pero sin avanzar a ningún lado? En su famoso libro, A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, el autor Lewis Carroll cuenta que en una ocasión la reina roja tomó a Alicia, a la pequeña Alicia de la mano y corrieron a toda velocidad. Y la reina le gritaba, más rápido, más rápido, más rápido. Y Alicia corrió tan rápido como pudo por un largo tiempo hasta que quedó mareada, ya no pudo más, estaba jadeando, estaba sudando, ya casi no podía respirar. Se detuvieron. Alicia miró a su alrededor y para su sorpresa se dio cuenta que aunque habían estado corriendo a toda velocidad, no avanzaron nada. Seguían en el mismo lugar donde habían empezado. Alicia le dijo a la reina, en mi país, cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte. A lo que la reina le respondió, un país bastante lento. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Y si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Qué frustrante, ¿no? Qué frustrante correr sin llegar a ningún lugar. Así me hace sentir el libro de Esdras y Nehemías. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Al leer Esdras y Nehemías, veo tanto esfuerzo para terminar en nada. Correr y sin llegar a ningún lugar. Se reedifica Jerusalén, el templo, los muros. El pueblo se compromete con Dios. ¿Para qué? Para después romper de nuevo su compromiso con el Señor y hacer a Dios a un lado nuevamente. Pero aunque el libro de Esdras y Nehemías provoca esa reacción en nosotros, lo hace con un motivo. Hay un propósito en esto. Y es para que entendamos que el mero esfuerzo no es suficiente en la obra de Dios. Es necesario un nuevo corazón. En la obra de Dios no importa correr. Hay una renovación interna que el Señor tiene que hacer primero. Y eso es en lo que quiero que reflexionemos hoy. Entonces, ahora sí veamos Nehemías, capítulo 7. Y vamos a comenzar leyendo los versos del 5 al 10. Nehemías 7, 5 al 10. Si gustan usar la misma versión de la Biblia que yo voy a usar, en esta mañana estoy usando la Reina Valera del 60. Nehemías 7, del 5 al 10. La palabra de Dios dice así. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Oremos, por favor. Padre nuestro, gracias porque tú eres un Dios que habla. Y tú nos acabas de hablar a través de las Escrituras que son tu palabra. Por favor, ahora guía con tu Espíritu Santo nuestras reflexiones acerca de tu palabra. Ayúdanos a pensar correctamente acerca de tu palabra. Ayúdanos a actuar correctamente conforme a tu palabra. Y ayúdanos a mirar a Cristo en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, creo que sé lo que algunos de ustedes estaban pensando mientras estábamos leyendo esta porción. ¿Saben qué han pensado?
No, hoy nos toca una lista de nombres y de números. ¿Por qué? ¿Por qué existen estas listas de nombres en la Biblia, estas genealogías? Bueno, para entender el propósito particular de esta lista que acabamos de leer, por favor, abran sus Biblias en Esdras. En Esdras capítulo 2, los versos del 6 al 11. Esdras y Nehemías en realidad son un solo libro. En nuestras Biblias están divididos en dos, pero en realidad son un solo libro, ¿no? Entonces, abran por favor Esdras capítulo 2, versos 6 al 11. Voy a esperar a que busquen. Bien, ¿lo tienen ahí? Esdras 2, 6 al 11. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a continuar leyendo Nehemías, ¿ya? Voy a leer Nehemías 7, 11 al 15. Mientras yo leo Nehemías en voz alta, ustedes en silencio, por favor, sigan la lectura, pero ustedes van a leer otro pasaje. Ustedes van a leer Esdras 2, 6 al 11. ¿Entienden? Yo voy a leer Nehemías 7, 11 al 15 en voz alta y ustedes en la mente sigan la lectura leyendo Esdras 2, 6 al 11. Ya, entonces voy a comenzar. Ubiquen ustedes Esdras 2, 6 al 11. Yo leo Nehemías. Los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2,818. Los hijos de Elam, 1,254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Hasta ahí. ¿Qué cosas observaron mientras yo leía Nehemías y ustedes leían Esdras? Es lo mismo, ¿no? Son prácticamente iguales estas listas. Uno que otro nombre es un poquito diferente. Uno que otro número varía en ciertas cantidades. Pero la verdad es que las listas de Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7 son prácticamente las mismas. O sea que, ¿qué pasa? ¿Que doblemente nos quieren torturar los libros de Esdras y Nehemías a ponernos esas listas? No. ¿Saben? Todo el capítulo 7 de Nehemías y todo el capítulo 2 de Esdras son pasajes paralelos. Estas listas se repiten. Es decir, Nehemías, como les decía, en realidad forman un solo libro en las escrituras hebreas. Y para poder ayudar al lector, a nosotros, a navegar por el contenido de este libro, como en aquella época no tenían números de páginas, imágenes de apoyo, etcétera, como nosotros tenemos, tablas de contenido, etcétera, un recurso que se usaba en aquella época, un recurso literario para ayudar al lector a navegar por el contenido de un libro, es un recurso cuyo nombre técnico es quiasmo. Una palabra rara, ¿no? Tal vez no han escuchado. Quiasmo. Este recurso consiste en usar paralelos simétricos que van apuntando hacia el centro del contenido. Pero bueno, nosotros no somos lingüistas ni estudiosos de la literatura. Entonces, la palabra quiasmo tal vez se nos va a ir de la mente. Entonces, vamos a usar otra palabra para llamar a esta estructura literaria. Una palabra que tal vez va a ser más fácil para nosotros acordarnos. Le vamos a llamar sándwich, ¿ya? Sándwich, ¿ya? En un sándwich, este es un sándwich que en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene lo mismo. Tiene el mismo pan, igualito. Y cuando tú vas yendo hacia el centro del sándwich, tiene lechuga. La misma lechuga tiene abajo y arriba, se repite. Y después vas hacia adentro y tiene el mismo tomate, el mismo queso, hasta que llegas al centro, a la carne, al contenido. Y esa es la estructura literaria del libro de Esdras y Nehemías. Es un quiasmo gigantesco y dentro del libro hay varios mini quiasmos, ¿no? Hay varios sándwiches y es un sándwich gigante el libro de Esdras y Nehemías. Entonces, estas genealogías que se repiten en Esdras 2 y Nehemías 7 nos llaman a ir hacia el centro para ver qué es el mensaje. Y bueno, en este sándwich de Esdras y Nehemías, el pan de arriba y el pan de abajo es el mismo. En el pan de arriba, en Esdras, y el pan de abajo en Nehemías. Está el regreso en Esdras de los exiliados por edicto de Ciro de Persia, en cumplimiento de la palabra que Yahvé habló al profeta Jeremías. Esdras 1:1. Jeremías había dicho que tras el exilio en Babilonia, Jehová iba a hacer un nuevo pacto.
con su pueblo, que iba a perdonar sus pecados, que iba a escribir su Torá, su instrucción en sus corazones. Entonces, uno lee todo el libro de Esdras y Nehemías con la expectativa del nuevo pacto profetizado por Jeremías. Y al final del libro, que es el pan de abajo del sándwich, uno lee que el pueblo hizo un pacto. El pueblo hace un nuevo pacto en Nehemías 8. Ellos leen la Torá, la instrucción de Yahvé públicamente y hacen un pacto, pero se les pasa la emoción y rompen el pacto. No había sido el nuevo pacto que profetizó Jeremías. Entonces, para entender qué está pasando, necesitamos ir avanzando hacia el centro del sándwich, ingrediente por ingrediente, hasta llegar al núcleo. Y alerta de spoiler. En el centro, ¿saben qué vamos a encontrar? En el centro vamos a encontrar la verdad bíblica que dice que el esfuerzo no es suficiente. Es necesario un nuevo corazón. Entonces, ¿qué les parece si vamos avanzando en este sándwich literario de Esdras y Nehemías y vamos a ver primero que el esfuerzo no es suficiente en la reedificación? Las dos largas listas paralelas que se repiten en Esdras 2 y en Nehemías 7, de nombres de todos los que habían vuelto después del exilio en Babilonia, que en su gran parte además contienen grupos de personas que desempeñaban algún papel importante en el culto a Yahvé, enmarcan el contenido del libro de Esdras y Nehemías, son como la tapa y contratapa, enmarcan el contenido. En nuestra gráfica del sándwich vamos a representar a estas genealogías como lechugas, que se repiten arriba y abajo, ¿no? Si el pan era la expectativa del nuevo pacto, las genealogías son como las lechugas, que se repiten arriba y abajo con las genealogías. Estas genealogías, estas largas listas, tienen algo en medio. El siguiente ingrediente del sándwich, que le vamos a llamar los tomates. Ahí encontramos las dos historias de reedificación, historias paralelas. Las dos genealogías enmarcan las dos historias de reedificación. ¿Recuerdan cuáles eran las historias de reedificación en Esdras y Nehemías? La reedificación del templo en Esdras y la reedificación de la muralla en Nehemías. Son dos historias paralelas, con el mismo tema. Estas historias de reedificación, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por el trabajo esforzado, ¿verdad? El trabajo esforzado en la obra y además la fuerte oposición de los enemigos. En ambos relatos paralelos, tanto en el templo como en la muralla, ¿qué es lo que da éxito a la obra? No es el mero esfuerzo. Fíjense por un momento lo que dice Nehemías 7, el pasaje que hemos leído en esta mañana, el verso 5. Nehemías 7:5 dice: Mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. ¿Quién llevó a Nehemías a revisar las genealogías para repoblar Jerusalén? Dios. Dios puso en su corazón, dice, mi Dios puso en mi corazón. Y vemos la mano de Dios moviendo todo hacia adelante, aún en medio de la oposición de poderosos enemigos. En los relatos paralelos de reedificación y oposición que tenemos acá, en el sándwich de Esdras y Nehemías, estos tomates en esta gráfica, leemos lo siguiente. A ver, voy a leer partes de Esdras 5, desde los versículos del 1 al 5, no voy a leer todo el pasaje entero, voy a saltar algunas partes. Esdras capítulo 5. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías en el nombre de Dios de Israel, dice más adelante, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, más adelante, y Jesúa, y más adelante dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Y más adelante el pasaje nos dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Quién estaba velando sobre la obra de reedificación del templo para moverla hacia adelante? Dios mismo. Eran sus ojos que estaban sobre su pueblo. Era su palabra a través de sus profetas
que movió a los judíos a la acción. El mero esfuerzo en la reedificación no es suficiente. Es Dios mismo quien está ahí velando y moviendo las cosas hacia adelante. Ahora veamos el relato paralelo. Hemos visto el tomate de arriba, ahora veamos el de abajo, el relato paralelo. Y voy a leer partes de Nehemías capítulo 4, que es el relato paralelo. Y voy a comenzar en el versículo 14 y dice así: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. Más adelante en el verso 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Saltemos hasta el verso 20, donde Nehemías dice: nuestro Dios peleará por nosotros. En el relato paralelo, entonces, ¿quién estaba desbaratando el consejo de los enemigos del pueblo para mover la reedificación de la muralla hacia adelante? Dios mismo. Era el Señor grande y temible el que estaba desbaratando lo que tramaban los enemigos de su pueblo. Era Jehová grande y temible el que estaba peleando por su pueblo. Entonces, verdaderamente, el mero esfuerzo humano no es suficiente. Eso es lo que vemos en los relatos paralelos de la reedificación del templo y la reedificación de la muralla, que están enmarcados dentro de las dos genealogías que hemos leído. Ese es el principio bíblico. Dios es quien mueve los corazones. Él es el que vela por la obra. Él es el que desbarata los planes del enemigo. Él es Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, somos simples colaboradores de lo que Dios está haciendo en el mundo. El esfuerzo humano viene después, pero solo viene en base a y potenciado por la obra milagrosa de Dios en su pueblo. Yahvé no es un Dios pasivo. Él ha estado y Él está trabajando en una gran misión de redención. Dios habla, Dios actúa, Dios gobierna, Dios envía. El Padre envió al Hijo para salvar a los pecadores al morir en la cruz por nuestros pecados. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo da el poder y envía a la iglesia para que seamos testigos de Cristo. ¿Se dan cuenta que Dios está activo, hermanos y hermanas? ¿Se dan cuenta que nosotros somos solo colaboradores? Y para explicar este concepto, en los años 50 se popularizó una frase en latín que tal vez algunos de ustedes han escuchado. Esta frase es missio Dei. ¿Han escuchado la missio Dei? Traducido al español es la misión de Dios. Esta frase latina simplemente quiere explicar que Dios está en una misión. Él está activo en el mundo y nuestra tarea es simplemente colaborar con lo que Él está haciendo. Participar en la misión de Dios, participar en la missio Dei. Entonces, hermano y hermana, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a participar, a colaborar con la missio Dei, con la misión de Dios? Estamos dispuestos, sí, a esforzarnos, pero entendiendo que el resultado no depende de nuestro esfuerzo, sino que Dios es el que está en una misión. Preguntémonos entonces, ¿qué está haciendo Dios en nuestro país? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra ciudad? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué está haciendo Dios en nuestro barrio? ¿Cómo podemos colaborar? En una reunión de ancianos hace un tiempo atrás, recuerdo que Pepe, hablando acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia local, nos dijo a los demás ancianos: tal vez Dios está haciendo cuadrados y nosotros estamos queriendo dibujar triángulos. Hermanos y hermanas, cuidado que nos encontremos nadando contra la corriente de lo que Dios está haciendo. Mejor sería ser llevados por la corriente de la missio Dei de Dios y ser guiados y fortalecidos por Dios mismo en el proceso. Y así como en la reedificación el mero esfuerzo humano no es suficiente, ocurre lo mismo
con el liderazgo. Si vamos moviéndonos todavía más hacia adentro en el sándwich literario de Esdras y Nehemías, vamos a ver que después de las historias paralelas de reedificación y oposición, encontramos nuevamente dos relatos paralelos. Encontramos los relatos paralelos del liderazgo de Esdras y el liderazgo de Nehemías. ¿Ven cómo se van repitiendo las historias en Esdras y Nehemías? Son paralelos en todo el libro. Entonces ahí tenemos el liderazgo de Esdras y Nehemías. Ambos líderes son enviados a Jerusalén por un rey persa. Ambos hacen oraciones sinceras a Dios. En Esdras 9 y en Nehemías 1. Hacen oraciones confesando el pecado, reconociendo la fidelidad de Yahvé, pidiendo ayuda. Y ambos también hay relatos paralelos de ambos haciendo duelo y ayuno. Esdras hace duelo y ayuno por el estado en el que se encuentra el pueblo, en Esdras 10. Y Nehemías hace duelo y ayuno por el estado en el que se encuentra la ciudad, en Nehemías 1. Pero así como en el liderazgo de Esdras y Nehemías encontramos sinceridad y encontramos oración piadosa, cosas las cuales nosotros también debemos aspirar a imitar, en el liderazgo de ellos también encontramos errores que nosotros debemos evitar. En el capítulo 13 vemos a un Nehemías violento, maldiciendo, golpeando, arrancando el cabello de las personas en un acto de frustración e impaciencia. ¿Por qué? Porque sus reformas fallaron y él está enojado, está frustrado. En Esdras 10 vemos a un Esdras atribulado porque las personas del pueblo estaban cometiendo abominaciones de las naciones extranjeras porque se habían casado con personas extranjeras. Y en su congoja, está ahí acongojado, atribulado, viene un hombre que se llama Secanías y le dice: despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. En otras palabras, este Secanías viene y le dice a Esdras: vamos a echar a nuestras mujeres y a nuestros niños a la calle. ¿Se imaginan tal pedido impío de este Secanías? Y este hombre presiona a Esdras, que estaba deprimido, y le dice: Esdras, levántate, en Esdras 10:4, es tu obligación. Y lo presiona, lo presiona. Y en el pueblo, Esdras 10:15, dice que hubo levitas que se opusieron a esta medida. Pero Esdras se equivoca, cede a la presión de este hombre Secanías y echan a las mujeres y a los niños. El profeta Malaquías habla en contra de esto más adelante. Años más tarde viene el profeta Malaquías y ¿qué dice? Yo detesto el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel. Se había equivocado Esdras. A veces al leer acerca de líderes como Esdras y Nehemías, podemos tender a verlos como ejemplos morales buenos y queremos ignorar un poquito sus equivocaciones. Pero la verdad es que necesitamos reconocer que Esdras y Nehemías, igual que tú, igual que yo, eran seres humanos, pecadores, sujetos a debilidad. Acerca de ellos, un teólogo y estudioso de las Escrituras llamado Ray Lubeck dice lo siguiente, permítanme leerles lo que dice este teólogo. Dice: al examinar más de cerca a Esdras y Nehemías, nos presentan una mezcla de virtudes y defectos. Junto a sus buenas cualidades y acciones, también hay numerosas acciones que debemos evitar. Quizás una de las lecciones más importantes que se deben aprender del libro de Esdras Nehemías es que, por bien intencionados que sean, los líderes no pueden precipitar un cambio interior prescribiendo medidas exteriores. Los líderes no pueden precipitar un cambio. ¿Se dan cuenta? El esfuerzo de los líderes no es suficiente. Es necesaria una renovación del corazón. Hermanos y hermanas, los líderes en la Biblia y los líderes de nuestra iglesia no somos infalibles. En vez de imitar entonces a Nehemías en su impaciencia, en su violencia, más bien imitémoslo en su contrición.
cuando hizo aquella oración en Nehemías capítulo 1, versos 6 al 7, donde dijo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Un líder piadoso, hermanos y hermanas, es un líder que reconoce su pecado. Como el apóstol Pablo, que dijo la memorable y famosa frase que debería ser el lema de todo cristiano y especialmente el lema de todo líder: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, hermana, si aspiras al liderazgo, aspira también a la humildad, al arrepentimiento, a la contrición, a la confesión. Otro Pablo, no el apóstol, sino nuestro querido Pablo James, una vez nos dijo en una reunión de ancianos, nos estaba hablando a todos los ancianos y nos dijo a todos: debemos dirigir a la iglesia en base a nuestro propio arrepentimiento. Los líderes debemos dirigir en base a nuestro propio arrepentimiento. Deberíamos ser los primeros en confesar, en pedir perdón, en mostrar arrepentimiento. Saben, Jesús es el único líder perfecto. Él es a quien apuntan Esdras y Nehemías. Y siendo el líder perfecto, Jesús fue el siervo más humilde y fue clavado en la cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros. No tomemos a poco este sacrificio de Cristo pretendiendo como si nosotros fuéramos líderes perfectos. Seamos más bien cristianos humildes que dependen de Dios. Reconozcamos que nuestro mero esfuerzo como líderes no es suficiente. Es necesario un nuevo corazón. Entonces, así como el esfuerzo no es suficiente en la reedificación y no es suficiente el esfuerzo en el liderazgo, tampoco lo es suficiente al enfrentar la ruina. En todo este sermón hemos estado avanzando en esta estructura literaria del libro de Esdras y Nehemías como si fuera un sándwich, donde los panes de arriba y abajo nos dejan con la expectativa del nuevo pacto del cual habló el profeta Jeremías. Las lechugas de arriba y abajo son las dos genealogías que se repiten de los que habían vuelto de Babilonia con Zorobabel y enmarcan los dos relatos paralelos de reedificación y oposición a los que hemos representado como tomates. Después hemos representado como un pedazo de queso arriba y abajo al liderazgo de Esdras y Nehemías. Y finalmente hemos llegado al centro del libro, podríamos decir a la carne, que igual son dos historias paralelas. Son dos historias paralelas de dos reportes. Por un lado está en Esdras 9 y 10 el reporte de la condición del pueblo. Y por otro lado, en Nehemías 1 está el reporte de la condición de la ciudad. Y ambos reportes, que son paralelos, pueden resumirse en la siguiente frase: ruina total. Esdras 9 y 10, en Esdras 9 y 10, el pueblo está en ruina espiritual. ¿Por qué? Porque dice que vivían practicando las abominaciones de las naciones extranjeras. Y en vez de dejar estas abominaciones y guiar a sus familias y a sus familias extranjeras a amar y adorar solo a Jehová, ¿cuál fue su solución? Echarlos a la calle. Una solución que solo evidenció su ruina espiritual al echar a sus mujeres y niños. Y el relato paralelo de Nehemías 1, la ruina que vemos es física. Nehemías 1:3 dice: los que quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Uno tal vez esperaría que un libro de la Biblia tenga un mensaje más esperanzador. Pero, hermanos y hermanas, ¿saben? La Biblia representa la condición humana tal cual, sin dorar la píldora. Y tras leer el libro de Esdras y Nehemías, debemos reconocer que no importa cuánto se esfuerce el pueblo, no importa cuánto se esfuercen los líderes, estaremos siempre en ruinas si no ocurre un milagro. Y el milagro no ocurrió en la época de Esdras y Nehemías.
El milagro, ¿saben cuándo ocurrió? Siglos después, cuando Dios se hizo hombre. Y la noche antes de ser entregado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El libro de Esdras y Nehemías comienza con la expectativa del nuevo pacto y termina con un pacto renovado, pero que prontamente es quebrantado. Y en el centro del libro encontramos ruina, ruina total, lo que debe llevarnos a seguir leyendo las Escrituras y preguntarnos, ¿cuándo llegará el nuevo pacto? ¿Cuándo? Y leer cada libro de la Biblia, ¿cuándo llegará el nuevo pacto? Y esto debe llevarnos finalmente a encontrar a Jesús y ver el nuevo pacto en su sangre. Ver que lo que dijo el profeta Jeremías del nuevo pacto finalmente se cumple en Jesús. Cuando Jeremías dijo, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice más adelante, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto del que habló Jeremías. Ese es el nuevo pacto que se cumple en la sangre de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, queremos cambios verdaderos, cambios profundos. El esfuerzo no es suficiente. Necesitamos el perdón y la renovación interior del nuevo pacto en Jesús. Necesitamos un nuevo corazón. Al terminar la genealogía de Nehemías capítulo 7, con la que comenzamos en la introducción de hoy, leemos lo siguiente en el versículo 73, Nehemías 7, 73. Así termina esta larga lista. Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Está todo reedificado. Están ahí habitando en sus ciudades. Esta es la antesala al epílogo del libro, que nos llena de expectativas. Ya están reconstruidas las murallas, ya está reedificado el templo. Nehemías está repoblando Jerusalén conforme al registro genealógico. ¿Qué pasará? Pronto, ¿saben qué pasará? El pueblo se reunirá para leer la Torá y hará un pacto con Yahvé. Pero pronto también el pueblo romperá ese pacto y se evidenciará lo que vimos al centro, en el núcleo del libro, en la carne del sándwich. El pueblo está en ruina espiritual, el esfuerzo no es suficiente, es necesario un nuevo corazón. Pero ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo están nuestros corazones? Tal vez el libro de Esdras y Nehemías nos está dando lentes para mirar a nuestros corazones y reconocer que nosotros también estamos en ruina espiritual. Y el libro de Esdras y Nehemías tal vez nos está apuntando a aquel que puede transformar nuestros corazones. Tal vez nos está llevando a reconocer que nuestro esfuerzo no es suficiente. Es necesaria una renovación interna. Renovación que Dios puede hacer en ti y en mí a través de Jesús por medio del Espíritu Santo. Él está dispuesto a hacer esa transformación. ¿Lo estamos nosotros? Permítanme contarles la historia de dos mendigos. Primero, una mujer sordomuda que un día se me acercó en San Miguel pidiéndome limosna. Ella tenía un letrero que decía algo así, decía, soy sordomuda, por favor ayúdame solamente con monedas de 5, billetes de 10, de 20 o de 50. Ahora, el segundo mendigo, una ancianita pobre que se acercó a mi auto en una esquina cuando el semáforo se puso rojo. Ella se acercó a la ventana de mi auto y otro mendigo, un hombre, al ver que ella se acercó a mi auto, corrió y la empujó agresiva y violentamente y la riñó, porque él quería recibir la ayuda, no que ella la reciba. Ella se quedó atrás, a un lado, sin poder hacer nada. ¿A cuál ayudarías? O mejor aún, ¿con cuál de ellas te identificas? Cuando yo quise ayudar a la primera mujer,
a ella que solo quería recibir billetes, busqué en mis bolsillos y me había olvidado la billetera en mi casa. Entonces comencé a buscar por todos mis bolsillos y solo encontré 50 centavos. Dios sabe por qué. Se los ofrecí y esto es todo lo que tengo. Le di todo lo que tenía. Ella miró mi moneda, se rió en mi cara y rechazó mi colaboración y se fue. Ahora vayamos a la segunda. La segunda mujer la habían empujado, estaba a un lado, impotente, necesitada. Al hombre que la había empujado le di una monedita pequeña para que se vaya. Antes de que el semáforo se ponga en verde, la llamé para que se acerque a mi auto y le di a ella una ayuda mucho más grande de la que le había dado a aquel hombre que la había empujado. La primera mujer, en su soberbia, quería ayuda a su manera. Ella estaba a cargo. Ella tenía las riendas, según ella. La segunda mujer, totalmente necesitada e impotente. Ella no podía hacer nada en sus fuerzas. Ella reconocía su ruina. Aquella que reconoció su ruina, esa fue la que recibió la ayuda generosa. La necesitada y la impotente recibió la ayuda generosa, no la soberbia. ¿Cuál de ellas eres tú? ¿Cuál de ellas somos nosotros? La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El día de ayer estuvimos con varias personas de la iglesia en la conferencia de fundamentos, cuyo tema era justamente algo similar a lo que estamos hablando en Esdras y Nehemías, era la transformación, el cambio. Y el conferencista dijo algo que me impactó. Me impactó algo acerca de este versículo que acabo de leer de Mateo. Él dijo, la pobreza de espíritu crea espacio para que obre el Espíritu Santo. La pobreza de espíritu crea espacio para que obre el Espíritu. El pueblo del tiempo de Esdras y Nehemías estaba en esa condición. Todos aquellos de los que leemos en la genealogía de Nehemías 7, los levitas, porteros, cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel, estaban en ruina, en pobreza espiritual, necesitados del Salvador, del Mesías. Nosotros podemos incluir nuestros nombres a esa larga lista de Nehemías 7 y de Esdras 2. Aunque no seamos sus descendientes consanguíneos, somos igual que ellos, pobres, en ruina, necesitados de Jesús. O nuevamente citando al conferencista de ayer, quien en su libro escribe, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Si en esta mañana estamos dispuestos a reconocer nuestra ruina y nuestro pecado, Jesús está con los brazos abiertos para amarnos, para perdonarnos, para recibirnos, para transformarnos, para abrazarnos. Entonces necesitamos dejar de correr a toda velocidad intentando cambiar las cosas por nuestras fuerzas y cambiarnos a nosotros mismos. Más bien, echémonos a los brazos de Cristo. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó, Él ascendió a los cielos y Él puede y Él quiere transformarnos. Oremos por esto, hermanos y hermanas. Padre Celestial, te damos gracias porque vemos en tu palabra un cuadro de nuestra condición humana. Vemos especialmente en Esdras y Nehemías un cuadro de nuestra ruina espiritual, pero vemos también el poder que tú tienes para transformar. Te pedimos perdón porque hemos estado tal vez corriendo a toda velocidad hacia cosas que no sacian, que no cambian, que no transforman. Y nos rendimos a tus pies, a tus brazos, para que tú nos transformes. Reconocemos y te confesamos que hemos pecado, que nuestro esfuerzo no es suficiente. Y dependemos de tu gracia 100%. Perdónanos, límpianos, transfórmanos, Señor.
Te pedimos que hagas este milagro en cada persona que está aquí hoy, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.